Hola, nos reunimos nuevamente para hablar ahora del tejido sanguíneo. Un poquito hemos dado un adelanto en la clase de sistema circulatorio, ahora vamos a hablar más que nada de los componentes de la sangre y sus funciones, teniendo en cuenta que algunas células sanguíneas las hemos visto en tejido conectivo y de las cuales hablaremos un poco más superficialmente. Este tejido sanguíneo hay que recordar que era dentro de la clasificación de tejido conectivo uno especializado, pero es de una consistencia más líquida, suele ser alcalino, hay dice pH de más o menos 7,4 y va circulando obviamente por el sistema vascular que habíamos visto en tejido circulatorio, que eran las arterias, las venas y los capilares que tenemos en el organismo. El color de la sangre suele ser rojo por la presencia de la hemoglobina, que es un pigmento y que está contenida en el interior de los glóbulos rojos. La sangre va a estar compuesta por una fase sólida, que son los elementos formes o celulares, que compone eritrocitos, diferentes tipos de leucocitos o glóbulos blancos, y las plaquetas. Y la fase líquida, que es el plasma sanguíneo, que bueno, es una solución proteinácea que va a transportar diferentes componentes. Un adelanto de esto también lo hemos visto en tejido, en el sistema circulatorio, perdón. El plasma es la porción líquida, ¿sí?, de la sangre, es como el 90-92% de agua, en donde están inmersos los elementos formes. Es el mayor componente de la sangre. Habíamos visto que ante una centrífuga era el 55% del volumen total. Suele ser de color amarillento, es medio translúcido, es salado, y funcionalmente va a transportar entonces estos elementos formes, además de los nutrientes y los desechos que vienen del metabolismo celular, y también los factores de la coagulación. Las proteínas principales, que ya lo habíamos visto también, la albúmina, las globulinas y el fibrinógeno. Recuerden que el fibrinógeno formaba parte de la cascada de la coagulación de la sangre. Y aquí también surge el concepto de suero, ¿no?, que es el equivalente al plasma. El tema es que no va a tener las proteínas de la coagulación. Por eso cuando se extravasa la sangre o sale al exterior, luego cuando se forma el coágulo, sale el suero, que es esa sustancia más transparente, ¿sí?, y queda el coágulo formado donde se sella la salida de la sangre a través de, digamos, una trama de plaquetas con fibrina, que sería como el coágulo. Cuando sometíamos a la centrífuga, a la sangre, en la parte inferior nos quedan los glóbulos rojos, que es lo que es el hematocrito. En la parte media teníamos los glóbulos blancos y las plaquetas, y la mayoría era el plasma. Esto también lo vimos en la parte de circulatorio. La composición del plasma tiene, bueno, básicamente lo mencionamos recién, el agua, las proteínas, electrolitos, sustancias nitrogenadas, los gases y sustancias reguladoras como enzimas y hormonas. Los factores de coagulación, que son las proteínas de la sangre que van a participar en la formación de ese coágulo para evitar la extravasación de la sangre por una lesión vascular, más o menos son 13, y necesitan factores o cofactores de activación. Esto ya forma parte de una clase específica de coagulación que no hace al objetivo de la clase, pero simplemente sepan que estos factores de coagulación son importantes, y también hay algunos de ellos que están adentro de algunos gránulos que se encuentran en las plaquetas, que lo vamos a ver al final de la clase cuando veamos algo de coagulación. Dentro de estos elementos figurados de la sangre, entonces sabemos que el plasma está en la parte superior, y en la parte inferior vamos a tener todo lo que es lo que se obtiene del hematocrito y los leucocitos y plaquetas. Estas se encargan de lo que es la hemostasia, y los leucocitos, vamos a ver que tienen dos clasificaciones, son los glóbulos blancos. Leuco es el prefijo que significa blanco, ¿sí? A granulocitos, que no tienen gránulos en los citoplasmas, o gránulos que sean de gran importancia, que son el monocito y el linfocito. Parte del linfocito hemos hablado en el tejido conectivo, el linfocito T y el B, de las células plasmáticas y los anticuerpos, el monocito, ¿sí?, que luego en tejido conectivo se transformaba en macrófago, y los granulocitos, que son basófilos, neutrófilos o eosinófilos, dependiendo los gránulos específicos que contienen adentro de su citoplasma, que son los que le van a dar esa coloración. Los que son agranulocitos no quiere decir que no tengan sus propias organelas o gránulos
pero van a ser gránulos primarios o azurófilos, que vendrían a ser, por ejemplo, los lisosomas, que tienen enzimas hidrolasas, etcétera, depende de la función que tenga la célula. En cambio, los granulocitos van a tener ese tipo de gránulos primarios, que se llaman también azurófilos, pero se llaman granulocitos gracias a sus gránulos secundarios, que son típicos de cada uno de estos granulocitos, que le van a dar su función y, digamos, dependiendo del contenido de esos gránulos, toman una tinción basófila, neutrófila o eosinófila. Obviamente, tenemos el otro sector de elementos figurados, que son los glóbulos rojos, que de aquí vamos a empezar. La función de la sangre, un pequeño repaso, porque también algo hablamos en la clase de circulatorio, va a servir básicamente para transportar los gases, lleva los nutrientes básicos, aminoácidos, lípidos, azúcares, sales minerales, las hormonas y enzimas como mensajeros y mediadores químicos, la sustancia de desecho, a la función defensiva gracias a los leucocitos, a la coagulación de la sangre por la hemostasia, y va a regular la temperatura corporal y el equilibrio ácido-base. Como un repaso de lo que es la hematopoiesis, ¿sí? Recuerden que había una parte que, digamos, surgía a partir de la médula ósea, cuando ya estaban más maduros salían a la sangre, y otro tanto iba al tejido conectivo. Tenemos los precursores linfoides y mieloides. Del linfoide recuerden que tenemos el linfocito, que era el T y el B que se transformaba en plasmocito, célula plasmática y liberaba anticuerpos. Ahora vamos a ver hoy un poquito mejor el linfocito T, y otro que vamos a ver hoy que es el linfocito granular grande, que se llama célula asesina natural o natural killer, ¿sí? Que también viene de la progenie linfoide. Dentro de la progenie mieloide, bueno, esta célula es del tejido conectivo, que la vimos en la clase pasada, que era el mastocito, pero vamos a tener las plaquetas, que son las que se dedican a la hemostasia, que vienen de una célula de la médula ósea que se llama megacariocito, y de ahí salen las plaquetas o trombocitos. Después tenemos la eritropoiesis, a través de los, digamos, del glóbulo rojo, cómo se va formando y madurando hasta que sale a la sangre. Luego, a partir del precursor mieloblasto, que me va a permitir obtener los granulocitos o granulopoiesis, basófilo, neutrófilo y eosinófilo que mencionamos recién, el monoblasto, que me va a dar el monocito, que cuando sale al tejido se transforma en macrófago, y más o menos esto es lo que estuvimos viendo. Las cantidades que podemos llegar a tener de estos elementos formes varían del hombre a la mujer, y obviamente hay valores normales. Fuera de esos extremos se considera alguna patología. No se pregunta exactamente los valores. Sabemos que hay valores absolutos que son en números, por ejemplo, eritrocitos de 4 a 5 millones por milímetro cúbico, pero también está el valor relativo, que es en porcentaje. Los valores promedio entre hombre y mujer dentro de la normalidad pueden ser los eritrocitos 5 millones, plaquetas en promedio de 300.000, leucocitos 6.000 o 7.000. Lo que sí es importante es que solemos dar una fórmula que también se utiliza en medicina para acordarnos desde la mayor cantidad de glóbulos blancos, hasta la menor cantidad. Sabemos que los eritrocitos o glóbulos rojos son los que mayor cantidad hay, incluso hablamos de millones. Cuando hablamos de los glóbulos blancos, habíamos dicho que había distintos tipos de glóbulos blancos, que eran los linfocitos y los monocitos. También teníamos los granulocitos neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Entonces, para acordarnos, dentro de estos, cuáles están en más cantidad, vamos a acordarnos de un nombre, que es como una regla mnemotécnica, que se llama Nelly, como un nombre, Moeva. Nelly Moeva. Nelly significa mayor cantidad de neutrófilos, en segundo lugar linfocitos, después en tercer lugar monocitos, luego aparecen los eosinófilos y por último los basófilos. Nelly Moeva. El método de estudio de la sangre, un poquito también lo vimos en la técnica histológica, simplemente es para hablar de el líquido sanguíneo, se coloca a modo de frotis sobre el portaobjetos, ¿sí? Se coloca otra placa de vidrio en donde se hace primero hacia una dirección sobre la gota de sangre y luego hacia la dirección contraria para provocar ese extendido,
y luego se deja secar y se hace la tinción con los colorantes que habíamos mencionado que eran para sangre. Uno es la técnica de Romanowski, que juntaba o combinaba el azul de metileno con la eosina, y la otra era May Grunwald-Hiemsa, también que combinaba algunos colorantes neutros. ¿Sí? Nadie va a preguntar específicamente qué contiene cada colorante, pero sí que para poder verlos se observa mejor con este tipo de técnicas, sobre todo estas dos. A pesar de eso, se sigue utilizando la terminología que se usa en la técnica de hematoxina y eosina, hablando de basófilo, ¿sí? Eosinófilo, y aparece el término neutrófilo. El basófilo va a tener más coloración violácea, el eosinófilo más rosa, y en este caso el neutrófilo es un color alilado, no es ni tan violeta ni tan rosado. Bueno, vamos a empezar a hablar de las células, ¿sí? Empezamos por el eritrocito, que es la mayoría, o el 99% de estos elementos formes de la sangre. Tiene una vida media de más o menos 4 meses, mide 7 micrómetros. Esto es importante porque habíamos hablado que el diámetro de un capilar era aproximadamente de 8 o 7 micrómetros, y a veces estos eritrocitos pasan en manera de pilas de moneda o en fila, ¿sí? Recordar que no poseen núcleo ni organelas. Esto es importante porque el resto de los glóbulos que están en la sangre sí poseen. Tiene forma de un disco bicóncavo, tiene una proteína que se llama espectrina, que lo ayuda a deformarse para pasar por espacios más pequeños. Tiene en su superficie antígenos de reconocimiento, ¿sí? Tiene antígenos del sistema AB0, que es el sistema de sangre, del tipo de sangre, y del sistema RH, ¿sí? Si es positivo o negativo, a partir de la detección del antígeno D. O sea que en la superficie tiene un antígeno que puede indicar el grupo de sangre A, B0 o AB, y la presencia o la ausencia del antígeno D va a dar el RH. Entonces, bueno, eso a nivel de la superficie, pero en el interior el eritrocito, además de tener sus organelas, va a tener hemoglobina, ¿sí? Que es la que hablábamos recién, que es una proteína cuaternaria con un grupo prostético, hemo, que es el que va a unirse al oxígeno o al dióxido de carbono, ¿sí? Estos son los grupos hemo, y cada uno de estos componentes es una proteína globina, por eso es una proteína cuaternaria. La función del eritrocito entonces es transportar los gases, oxígeno y dióxido de carbono, siempre tiene más afinidad por el dióxido de carbono, y obviamente cuando lo teñimos con estas técnicas mencionadas, o incluso con hematoxina y eosina, toma un color rosado o asalmonado. La hemoglobina va a estar transportando el oxígeno hacia los tejidos, y el dióxido de carbono irá hacia los pulmones para el proceso ventilatorio. Cuando hablamos de los antígenos del sistema AB0, vamos a ver la superficie y los receptores que tiene el glóbulo rojo en su superficie. Si contiene el antígeno A, va a ser el grupo A, la sangre. Si contiene el B, va a ser el grupo B. Si tiene A y B, va a ser sangre AB. Y si no contiene ningún tipo de antígeno, va a ser 0 el grupo. Ahora vamos al factor RH. Justamente hablábamos de ese antígeno integral de la membrana que tiene el glóbulo rojo, que, digamos, el principal es el antígeno D, pero también hay antígeno C, E, y de la misma versión que se escribe en letras minúsculas. El más común es el D. Por lo tanto, las personas que presentan ese antígeno D o proteína en la superficie o receptora del glóbulo rojo, como receptor o antígeno del glóbulo rojo, va a ser RH positivo, y el que no lo presenta va a ser un RH negativo. Entonces, también se puede elaborar esto en laboratorio, se puede hacer una prueba de aglutinación. Se utilizan anticuerpos anti-antígeno D, y cuando aglutina es porque el anticuerpo de este aglutinante se une a ese antígeno de la superficie del glóbulo rojo. Cuando se produce esa unión, aglutina, y la persona es RH positivo, ¿sí? Acá no tuvo ninguna modificación la gota de sangre con la aglutinina, y acá sí, es como que aglutinó porque hubo unión antígeno-anticuerpo, es decir, la persona es RH positivo. Este es el hematócrito que hablábamos recién, que es el porcentaje del volumen sanguíneo que tienen los glóbulos rojos al ser sometidos a la centrífuga, ¿sí? En promedio 45%
de la sangre y varía en hombres y en mujeres, de un 35 a un 45 en mujer y un 39 a un 50 en los hombres. Acá tenemos como un mar de glóbulos rojos y algunos glóbulos blancos entremezclados. Acá tenemos una microfotografía en donde podemos ver que están adentro de un vaso los glóbulos rojos, fíjense la forma del disco bicóncavo, y el tamaño de una plaqueta. Habíamos dicho que aproximadamente medía 7 micrómetros, supongan que este vaso puede llegar a medir 9 micrómetros, van como en empalizada los glóbulos rojos para que se produzca el intercambio, y esto también se compara el tamaño de la plaqueta, ¿sí? Tiene sus propios gránulos para lo que es la coagulación, y mide aproximadamente 3 micrómetros. En comparación al glóbulo rojo es bastante pequeña. Bien, vamos a empezar a hablar de los glóbulos blancos, ¿sí? Teníamos los leucocitos no granulares, linfocitos monocitos, y los granulares neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Resulta que también estos leucocitos son, se los menciona a los granulares como polimorfonucleares. Por eso acá aparecen PMN. ¿Por qué? Porque son polimorfonucleares porque tienen un solo núcleo que varía en muchas formas, ¿sí? Y a la vez son neutrófilos, eosinófilos o basófilos por la coloración que le da el tipo de gránulos que tiene. Cuando hablamos de eosinófilos, la cantidad de gránulos secundarios o específicos que le van a dar la función a ese leucocito, va a ser, por ejemplo, los eosinófilos, estos gránulos bastante rosados, ¿sí? Después vamos a tener el otro extremo, donde tenemos los basófilos, en donde los gránulos son bastante violáceos, a tal punto que incluso pueden cubrir la forma del núcleo, y el neutrófilo, que es un color alilado, ¿sí? Y está entre un eosinófilo y un basófilo. Los neutrófilos son el 60% de los leucocitos, o sea, acuérdense del nombre Nelly Moneva o Moeva. Arrancamos dentro de los glóbulos blancos con esa fórmula, y la mayoría la tiene el neutrófilo. Es grandecito, mide unos 12 micrómetros, y el núcleo suele estar como segmentado, tiene varias lobulaciones, cuanto más grande es en edad, tiene más lobulaciones, y se le dice que está segmentado, y cuando tiene 5 lobulaciones, que es un neutrófilo maduro. Están unidos por puentes de cromatina, y en la mujer, que acá no se ve, tiene como una prolongación que se le dice palillo de tambor o cromatina sexual, porque es común en los neutrófilos de las mujeres. Bien, los gránulos primarios, inespecíficos azurófilos, son los lisosomas, que ya lo comentamos, y tiene los gránulos secundarios específicos, este neutrófilo, que son enzimas potentes para matar bacterias. En este caso es la función principal que tiene el neutrófilo, matar a las noxas a través de colagenasas, fosfolipasas, lisosimas, lactoferrina, todo este tipo de enzimas tiene una función para destruir. Por eso la función básica del neutrófilo es fagocitosis, ¿sí? Es parecida a la del macrófago. Puede fagocitar y a través de los gránulos que tienen sus lisosomas degradar a la noxa, y a su vez también este neutrófilo puede morir, y cuando sucede eso, junto con el tejido degradado o necrótico, forman pus. Entonces, es un bactericida de la primera línea de defensa, junto con el macrófago, lo que pasa es que el macrófago está en el tejido conectivo. Y va emitiendo pseudopodios, que son como piececitos, porque su citoplasma emite proyecciones, y es como si esa célula se va moviendo y va caminando con esas proyecciones, ¿sí? Ese movimiento se llama diapedesis. Y ese movimiento lo hace atraído por factores químicos o quimiotaxinas que vienen desde el tejido conectivo, que está lesionado o tiene la noxa y se formó un foco inflamatorio. Entonces, estas sustancias químicas, que también pueden ser interleuquinas, vienen directamente, son quimiotaxinas, porque a través de esas sustancias químicas producen el movimiento hacia el lugar, atrayendo estos neutrófilos. Obviamente mueren luego de actuar. Bueno, acá, este es el tejido conectivo,
donde por ahí hay una anoxia y aparece algún inconveniente inflamatorio. Estas quimiotaxinas inflamatorias están a este nivel, esto es adentro del vaso, entonces el leucocito detecta y a través de ciertas uniones con las células endoteliales, ¿sí? En este caso es un receptor con una selectina, se va adhiriendo hasta que aumenta la permeabilidad capilar y sale este polimorfo y va a la zona donde debe actuar. Dentro de la fagocitosis, sí, tenemos la partícula extraña y se une al receptor de esta célula y emite unos pseudópodos, ¿sí?, que son contráctiles para atrapar a esa partícula extraña, someterla y formar un fagosoma. Cuando forma el fagosoma, se le suma un lisosoma con esas enzimas y se forma un fagolisosoma, y las enzimas son volcadas adentro de ese fagosoma que se había formado con la partícula extraña adentro y forma un cuerpo residual. Puede quedar como cuerpo residual un tiempo o puede morir la célula, ¿sí? Bien, acá tenemos unos glóbulos rojos y acá tenemos un polimorfo nuclear neutrófilo. Acá tenemos el endotelio, fíjense el núcleo multilobulado. Acá tenemos la cromatina sexual en palillo de tambor, típica del sexo femenino. Bien, pasamos a los basófilos. Son en poca cantidad, ¿sí? Es la última sílaba de Nelly Moeva, ¿sí? Y bien, son más pequeños que los otros granulocitos, ¿sí? 10 micrómetros aproximadamente, y el citoplasma es basófilo porque va a tener los gránulos en su interior de histamina, que era una vasodilatadora, de heparina, que es un anticoagulante, ¿sí? Y vamos a tener a los leucotrienos, ¿sí? ¿Por qué menciono? Bueno, básicamente la histamina y la heparina, recuerden que están también adentro de el mastocito. ¿Se acuerdan del mastocito que vimos en tejido conectivo? Yo les dije que el mastocito tenía una función similar a una célula de la sangre que era el basófilo. Es este el caso, ¿sí? Recuerden que el mastocito y el basófilo en la superficie tienen receptores para la inmunoglobulina E, ¿sí?, que son, digamos, tanto el basófilo como la célula cebado-mastocito, ya están sensibilizados en su superficie con la inmunoglobulina E, de manera que cuando el alergeno vuelve a ingresar al cuerpo, estas células degranulaban y liberaban la histamina, que vasodilataba, la heparina, que era un anticoagulante, y el edema iba al tejido conectivo, y así se producían las reacciones alérgicas, de las más leves hasta las mortales, ¿sí? Además, el basófilo tiene leucotrienos, que son lípidos, que son los que producen la contracción del músculo liso en las vías aéreas, o broncoconstricción. Por eso son comunes en el asma, ¿sí? Bien, este tipo de gránulos, ¿sí?, recuerdan que son la heparina, la histamina, son sustancias vasoactivas. Acuérdense que la heparina era un glucosaminoglucano sulfatado, entonces tenía un color bastante basófilo. Entonces, los gránulos de los basófilos son abundantes y suelen verse bien intensos gracias a esta sustancia vasoactiva que se tiñe con la hematoxilina o con alguna de estas fórmulas que mencionamos de Romanowsky o Maydrun-Walhiemsa. El núcleo es variado, el del basófilo puede tener forma de U, como se ve en el dibujito, puede tener forma de J o de S. Entonces, la función, como explicamos recién, tenía los receptores para la inmunoglobulina E, y recuerden que cuando se desencadena la respuesta alérgica, degranula y tiene la misma acción que un mastocito. Fíjense que la coloración intensa de los gránulos impide un poco ver el núcleo. Bien, los eosinófilos. Los eosinófilos están como en el medio, ¿sí? Nelly, Mo, E, Va. Entonces, tampoco hay tantas cantidades de ellos, el 4% aproximadamente de los leucocitos, también tiene un tamaño parecido al neutrófilo, y el citoplasma en este caso es justamente acidófilo, y tiene gránulos secundarios específicos, tiene una MVP, lo pueden encontrar así en los libros, que es proteína básica mayor, ¿sí?, que es responsable de la
gran coloración rosada que tiene de la acidofilia. También tiene otras proteínas que son muy importantes, no importan los nombres, pero tienen efecto neurotóxico, tiene peroxidasas y tiene citotoxicidad específica contra parásitos. También sus lisosomas tienen fosfatasa ácida, que es contra los parásitos también, ¿sí? Estos al accionar también degranulan. Y también tiene otro tipo de gránulos que se llaman gránulos o cuerpos cristaloides, que tienen una enzima que se llama lisofosfolipasa A, que, digamos, a nivel histológico se ven como cristales. Entonces, el que los descubrió le puso Charcot, y se llaman cristales de Charcot-Leyden, y cuando una persona es asmática y libera un esputo, por ejemplo, o en otras patologías de defensa ante los parásitos, podemos encontrar, tanto en el esputo como en las heces, estos cristales de Charcot cuando los analizamos al microscopio, ¿sí? Porque ante las reacciones que suceden, que reaccionan estos eosinófilos, cuando mueren o son eliminados a través del esputo o las heces, suelen verse estos cristales, que ahora los vamos a ver. El núcleo se dice que tiene forma de anteojo, bilobulado, y tiene varias funciones el eosinófilo. Por un lado, es antiparasitario, que es una función muy importante que lo caracteriza. Tiene funciones citotóxicas por las proteínas que contiene, porque tiene varias proteínas que son antiparasitarias, algunas antibacterianas. También fagocita el complejo antígeno-anticuerpo, entonces limita un poquito la respuesta alérgica, pero básicamente la limitación de la respuesta alérgica o del proceso inflamatorio está dado porque, digamos que tiene una enzima que es la histaminasa, ¿sí? Que neutraliza la histamina, que era vasodilatadora, que era la que liberaba el mastocito y el basófilo, que era la que hacía que salga edema desde los vasos hacia el tejido conectivo. Y también utiliza algo que se llama factor inhibidor de la degranulación de los basófilos y de las células cebadas, que contenían las sustancias vasoactivas. Entonces, es un poco limitador de la acción del basófilo y de la célula cebada. Trata de apaciguar la respuesta del tipo alérgico. Aquí vemos los cuerpos cristaloides, ¿sí? En forma imaginatoria, se dice que tiene forma de pancho de hamburguesa, como que fuera la hamburguesa lo del medio y el pan lo de los costados. Así se ven los cuerpos cristaloides. Bien, acá tenemos, no es que el núcleo se está comiendo un glóbulo rojo, pero es para que vean la coloración de los gránulos de eosinófilo, el núcleo en anteojo, acá hay una fuente de cromatina que no se ve por el corte, está medio en chanfle, por eso también salió así el núcleo. Ahora vamos a empezar a hablar de los linfocitos, ¿sí? Algo habíamos visto, y cuando empezamos a hablar de los linfocitos no nos tenemos que olvidar de todo lo que es la inmunidad. Ustedes saben que el sistema inmunitario tiene una inmunidad innata o inespecífica, que es la que vamos teniendo cuando nacemos, y con las cosas naturales que tenemos en nuestro cuerpo, por ejemplo, barreras físicas como los epitelios, la mucosa, el pH del estómago, o algunas células fagocíticas que son la primera línea de defensa, que ya las vimos, que son el polimorfo nuclear neutrófilo, por ejemplo, o el macrófago. Eso forma parte de la inmunidad innata, porque ante la presencia de alguna anoxa, esto actúa en forma directa, ¿sí? Pero después tenemos la inmunidad adaptativa, que es la que se va adquiriendo en el tiempo, y que va siendo específica para determinados patógenos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la inmunidad adaptativa, sabemos que tenemos una respuesta humoral. La humoral es cuando se sintetizaban anticuerpos y citoquinas, ¿sí? Cuando la célula plasmática, ex linfocito B, iba al tejido conectivo y liberaba, transformándose en célula plasmática, las inmunoglobulinas, y después tenemos la respuesta celular a partir de los linfocitos, ¿sí? Que estos linfocitos, al mismo tiempo, hay distintos tipos. Habíamos algo mencionado, ahora lo vamos a ver mejor, el linfocito TH o helper, el citotóxico, el linfocito T memoria y el supresor. Bien, ¿dónde encontramos los linfocitos? Y en el tejido conectivo, como ya mencionamos, en la sangre y en la linfa. Recuerden que también iban por el sistema de vasos linfáticos y podían madurar o hacer una reacción de defensa adentro del ganglio.
Y después, esto lo habíamos visto también en conectivo, que tiene un núcleo bastante grande respecto al citoplasma, que queda bastante periférico. Los dos tipos principales, ¿sí?, de los linfocitos son el B o el T, que maduraba en el timo, el B en la médula ósea. Y lo que expliqué recién de la inmunidad adaptativa, ¿sí?, el B media la inmunidad humoral con los anticuerpos, y el T la inmunidad celular, dando una respuesta inmunitaria específica mediada por células T. Los linfocitos T helper eran los colaboradores que lo que hacían era, cuando ingresaba una anoxa, la CPA o la célula presentadora de antígenos se lo presentaba al linfocito. Entonces el linfocito T helper o colaborador lo que hacía era, una vez que se sensibilizaba contra esa anoxa, se multiplicaba, proliferaba y tenía como una expansión clónica de más de estos mismos células. A su vez, este mismo linfocito T activaba a través de distintos factores químicos y linfoquinas a el linfocito B para que se active y se transforme en célula plasmática y libere anticuerpos, y al mismo tiempo esta célula T interaccionaba con los macrófagos para que vayan a fagocitar esa anoxa. Al mismo tiempo tenemos el linfocito TC, como está escrito acá, que es el citotóxico, lo pueden encontrar como CD8 por los receptores que tiene en la superficie, que identifica a las células que están dañadas, por ejemplo, por alguna patología cancerígena o que están infectados con algún virus. Entonces esta célula se une y libera un montón de proteínas que terminan matando tanto al virus como a la célula. El linfocito TM es el de memoria. Cuando se produce la expansión clónica o varios linfocitos memoria, o sea, la réplica del mismo linfocito sensibilizado para un nuevo encuentro, o un posterior encuentro de la misma anoxa, es cuando tengo los linfocitos T memoria. Van a quedar guardados como linfocitos T y linfocitos B para que la respuesta, digamos, inmunitaria, ante una nueva entrada de la misma anoxa, esta sea un poquito más rápida y más efectiva. El linfocito TS o supresor, el linfocito va a ser el que inhibe la reacción inmunitaria cuando deba culminar, ¿sí? En el caso de las células T o las células B, va a evitar que se sinteticen, en el caso de la B, los anticuerpos, y en el caso de la T, va a inhibir más proliferación de citoquinas para que, digamos, se inhiba la reacción inmunitaria. Y el tercer tipo, tercer población de linfocitos, es la que les mencioné, que es el linfocito granular grande o la natural killer o célula asesina natural, ¿sí? El tema es que es mucho más grande que los linfocitos y no forman parte del sistema inmune adaptativo. Por el contrario, forman parte del sistema inmunitario no específico, ¿sí?, o inespecífico, junto con los polimorfonucleares y los macrófagos, pero actúan de manera diferente. Ahora lo vamos a ver. Bueno, acá es un poco lo que les comenté recién, que lo vimos en la clase pasada, que hacía el linfocito T, el helper o colaborador, activa el linfocito B para que se transforme en célula plasmática y secrete anticuerpos, y también activa los macrófagos para que vayan a la zona a fagocitar la anoxa. A su vez, el linfocito T citotóxico destruye las células cancerígenas e infectadas por virus, porque tiene unos receptores que reconocen enseguida que la célula no está bien, ¿sí? Bueno, inmunidad innata o inespecífica, barreras epiteliales, los fagocitos, la natural killer, y hay algo que no mencionamos que es, bueno, el sistema de complemento que, bueno, se activa y fagocita directamente a la anoxa, que no lo vamos a ver en esta clase. Y la inmunidad adaptativa, ¿sí?, que es más específica para determinada anoxa, linfocitos B hasta liberar anticuerpos, y los linfocitos T con las células T efectoras que proliferan y van directamente a atraer células fagocíticas para terminar con esa anoxa. Bueno, el corte del linfocito al microscopio, ¿sí?, en el óptico con el núcleo grande, el citoplasma periférico, acá con el microscopio electrónico de transmisión,
las mitocondrias, unas prolongaciones citoplasmáticas, el núcleo grande, ahí se ve la cromatina, glóbulos rojos, polimorfo nuclear neutrófilo, linfocito. Bien, y ahí sí empezamos con la célula natural killer, ¿sí? Es un tipo de linfocito entonces del sistema inmune innato o inespecífico, y se va a desarrollar en la médula ósea, pero viene el precursor linfoide como vimos recién en ese cuadro, ¿sí? Tiene los receptores para reconocer esas células infectadas, ¿sí? Que tienen anomalías en su superficie y enseguida la natural killer las detecta. Cuando las detecta, se une y es como que se pega a la membrana plasmática de la célula afectada, y esa unión se llama sinapsis inmunológica. Cuando hace esa sinapsis inmunológica, lo que hace es destruir directamente a la célula afectada por citólisis en forma directa. Puede intervenir o no una CPA, ¿sí? O una célula presentadora de antígeno, pero en general la natural killer lo reconoce directamente y enseguida actúa, ¿sí? Esta célula natural killer no tiene memoria y no tiene especificidad, porque si bien viene de la progenie linfoide, no es un linfocito T o un linfocito B. Entonces, bueno, a veces van directamente y no necesitan como linfocito que la CPA, a través de su complejo mayor de histocompatibilidad, le presente una porción procesada de la noxa. Son el 5% de total, ¿sí? De los linfocitos de sangre, y en el microscopio se ven unos gránulos líticos que son lisosomas con enzimas destructivas. Esas enzimas destructivas pueden ser unas llamadas perforinas que perforan la membrana plasmática, y cuando perforan la membrana, por un lado, ingresan enzimas destructivas como las granzimas, que lo que hacen es fragmentar el ADN de la célula afectada, y a la vez al perforar, digamos que hay un desbalance osmótico o lisis osmótica, porque la célula al estar con esa perforación comienza a perder agua y electrolitos, entonces termina muriendo. Acá en el esquema podemos ver que lo que está en rojo es la célula natural killer, y lo que está en verde es una célula cancerosa. Entonces, a través de la sinapsis inmunológica, directamente a través de estas perforinas y de las granzimas, lisa a la célula cancerígena. Fíjense que el redondel verde ya no está más. Las enzimas de los gránulos van destruyendo a la célula, ¿sí? Acá vemos la natural killer y por estos poros, ¿sí? Van a destruir a esta célula. Bueno, el monocito ya lo hemos visto porque sabemos que cuando pasa al tejido conectivo se transforma en macrófago, ¿sí? Pero cuando va por sangre es el monocito, suele tener una forma redondeada, es bastante grande, 15 micrómetros, 18, ¿sí? Viene de la serie o la progenie mieloide, como habíamos visto, tiene sus gránulos azurófilos con peroxidasas, hidrolasas ácidas. Eso es porque cumple la función fagocítica, porque cuando no deja de ser un macrófago, ¿no es cierto? El núcleo suele ser oval en las células que son jóvenes, o, como se ve en el dibujo, una forma rinonada en las células más maduras. Y acá no se ve tan específicamente, pero hay zonas más oscuras y más claras dentro del núcleo. Se dice que se visualiza el núcleo en tablero de ajedrez por la disposición irregular que tiene la cromatina. Es como un mix entre una cromatina densa y una laxa, ¿sí? Bien, y obviamente, como hacen los macrófagos, van a responder a los factores quimiotácticos para migrar hacia la zona que está surgiendo la noxa o hay una inflamación. Entonces, cuando pasan, van a transformarse células presentadoras de antígeno, y también van a fagocitar microorganismos, complejos de antígeno-anticuerpo, y restos de células que no son viables. Bien, acá se ve bien el núcleo rinonado. El citoplasma no es ni tan acidófilo ni tan basófilo, es un intermedio. Acá tenemos los glóbulos blancos, el linfocito con el núcleo grande y poco citoplasma, el basófilo con el núcleo que podía ser en S, en U o en J, que no se ve por los gránulos basófilos que tiene, que tenían leucotrienos, histamina y heparina. Los eosinófilos con la proteína básica mayor y otras neurotoxinas para
digamos, destruir a lo que es los parásitos y otras toxinas que destruyen complejos antígeno-anticuerpo y que neutralizan la acción de los basófilos. Y acá tenemos un polimorfo nuclear neutrófilo, ¿sí? Fíjense el núcleo polimorfo con muchas segmentaciones, y acá un monocito. Bien, saliendo de lo que es glóbulos blancos, vamos a entrar a las plaquetas o trombocitos, ¿sí? Que habíamos visto en el cuadro de la progenie de estas células hematopoyéticas, que vienen de una célula bastante grande que se llama megacariocito, que está adentro de, digamos, la médula ósea, y que es una célula grande, y en el citoplasma tiene gránulos azurófilos, y tiene un solo núcleo, pero es multilobulado, ¿sí? Y recuerden esto, que el megacariocito siempre está dentro de la médula ósea. ¿Y la plaqueta de dónde viene? De la fragmentación del citoplasma de ese megacariocito. O sea que la plaqueta tampoco tiene núcleo, y todos los gránulos que contienen en su interior, que son útiles para la hemostasia, vienen del citoplasma del megacariocito. Por lo tanto, recuerden que es como el glóbulo rojo, en ese sentido no tiene núcleo, pero tiene una membrana trilaminar, y en su citoplasma vamos a encontrar un área que se llama granulómero, que es el área central de la célula, y un hialómero, que es el área más periférica. Ahora vamos a ver que tienen esas áreas. Habíamos visto que mide más o menos 3 micrómetros en comparación al glóbulo rojo. La vida media es una semana a 10 días, y los valores normales son de 150.000 a 400.000 por milímetro cúbico. Entonces van a formar un tapón plaquetario para participar de la hemostasia. Cuando hay una rotura vascular, ¿sí? Las células endoteliales y las fibras colágenas de la rotura de la pared del vaso emiten ciertas señales químicas que atraen a las plaquetas a que vayan hacia el lugar. Al mismo tiempo, estas plaquetas, cuando van, se activan, emiten como prolongaciones y se hacen adherentes o pegajosas, y desatan la cascada de coagulación, en donde aparece también el fibrinógeno y la fibrina, y un montón de factores de coagulación que terminan formando el tapón plaquetario y atrapando a los glóbulos rojos y a otras células. Entonces vemos como un tapón o un coágulo bastante firme que sella la pared vascular a través de la fibrina, las plaquetas activadas con sus prolongaciones, la cascada de coagulación, sustancias adhesivas, y el filtrado a modo de colador de estos glóbulos rojos, y a la vez, digamos que se produce una contracción vascular también, que facilita el cerrado de esa solución de continuidad de la pared vascular. A la vez, las plaquetas en su interior tienen filamentos de actina, que es la proteína contráctil. ¿Para qué? Para que cuando se produzca toda la unión, para intentar tapar esa solución de continuidad, una vez que están agarrados al coágulo, se contraen, intentan cerrar y facilitar unir los cabos de esa herida. Aquí vemos el megacariocito, que es bastante grande, con un solo núcleo pero multilobulado, y la liberación de las plaquetas, ¿sí? Pequeñitas, que son fragmentos de ese citoplasma. Más de lo mismo, estoy adentro de la médula ósea roja, tamaño de las plaquetas con sus gránulos en comparación a un glóbulo rojo, 3 micrómetros, 7 micrómetros. Bien, acá tengo el corte de la plaqueta, ¿sí? No hay núcleo, y acuérdense que tenía cosas específicas. Suele tener mucha concentración de glucógeno en muchas mitocondrias, porque cuando se activan tienen mucha actividad para ejecutar su acción. Y habíamos dicho que en el centro teníamos algo que se llama granulómero, porque es donde están los gránulos alfa, delta y los lisosomas y el glucógeno. Está casi todo dispuesto más en el centro de la célula, y son gránulos especiales para la coagulación. Por ejemplo, los gránulos alfa contenemos los factores de coagulación que vimos al principio de la clase, y algunas proteínas adhesivas para la función que vimos recién. Tiene lisosomas, y también tenemos los gránulos densos, ¿sí? Que contienen la serotonina, contienen ADP y ATP y calcio, que son útiles para que se concrete la cascada de coagulación, ¿sí? Y a nivel más periférico
tenemos, recuerden, la membrana trilaminar, pero en la periferia del citoplasma encontramos el hialómero, ¿sí? Que es más clarito, que no contiene gránulos y que tiene microtúbulos, ¿sí? Que le dan la forma a la plaqueta, y los filamentos de actina, ¿sí? Que se ven acá alrededor de esto, que es cuando se contrae la plaqueta y contrae en forma conjunta con el resto de las plaquetas, contrae el coágulo para dar firmeza y cerrar la solución de continuidad vascular. Para ir cerrando, vamos a entrar en lo que es la hematopoiesis, que en realidad la venimos tratando desde también conectivo un poco, ¿no es cierto?, que era el proceso mediante el cual se produce la maduración y la diferenciación de las células de la sangre, y en adultos se produce en la médula ósea roja. ¿Por qué aclaramos esto? Porque tenemos la hematopoiesis o hemopoiesis prenatal, que tiene distintas etapas, digamos, la creación o la proliferación de esas células en los periodos prenatales, comienza ya a nivel del saco vitelino definitivo, cerca de la tercera semana, en los islotes de Wolf y Pander, luego al mes y medio, a 3 meses, aparece una hematopoiesis hepática, luego migra hacia el vaso, y ya luego del 7º mes ya queda fija en la médula ósea hasta la adultez. Entonces, aquí ya hablamos de la parte adulta. Dentro de esta médula ósea tenemos ese tejido conectivo vascular, que va a estar revestido por el endósteo, como vimos también en tejido óseo, y ahí se van a formar estas células, que van a empezar a estar inmaduras, y cuando van madurando van saliendo hacia la sangre, y las que tengan función en el conectivo irán al conectivo, ¿sí? Bien, bueno, acá les puse también que la médula ósea también está en el tejido esponjoso, recuerden que lo vimos en la clase pasada, y acá se ven en formación en el seno del tejido sanguíneo inmaduro o intramédula ósea, las células sanguíneas precursoras que están en una diferenciación, ven que no están formadas del todo. Entonces aquí proliferan, maduran, y una vez que están maduras salen al sistema circulatorio. Acá les repito el cuadro simplemente porque en esta, digamos, desde la célula madre hematopoyética, adentro de la médula ósea es toda esta parte. El resto, cuando maduran, pasan a la sangre, y las del tejido conectivo, que son las que están acá, que ya vimos también en tejido conectivo, justamente. Fíjense, toda la progenie mieloide adentro de la médula ósea, y la linfoide, y que luego cuando maduran pasan a la sangre como linfocitos, como natural killer, como monocitos, como algún granulocito basófilo, neutrófilo o eosinófilo, y a partir de una eritropoiesis, el glóbulo rojo, o de una trombopoiesis a través del megacariocito, los trombocitos o las plaquetas. Entonces, este cuadro es importante para acordarse de la progenie, y a dónde van, digamos, al destino final de cada célula, que la hemos visto en los tejidos que vimos hasta el momento. Aquí vemos una técnica con hematoxilina y eosina, y acá vemos una trabécula ósea, acá vemos tejido hematopoyético, algo de tejido adiposo, porque en la médula ósea recuerden que también había algo de tejido adiposo, un megacariocito, ¿sí? Como, muestran como zonas de crecimiento o cordones que se dan hematopoyéticos adentro de la médula, ¿sí? Para ir cerrando, nombramos a la hematopoiesis o hemopoiesis intrahepática, que como les había dicho, una de las etapas de la hematopoiesis prenatal ocurría poco tiempo en el hígado. Cuando hay patologías en el adulto vinculadas a la médula ósea, patologías graves, en donde no puede haber, digamos, formación de células sanguíneas, al principio, digamos que el hígado es como que reactiva ese sistema que tenía primitivamente antes del nacimiento, y comienza a ayudar a formar focos de hemopoiesis intrahepática. Ahora, el tema es que, bueno, depende de la patología y la gravedad, obviamente llega un momento que no se puede neutralizar. Pero bueno, sepan que existe y que el cuerpo siempre trata de compensar con algo hasta que en algún momento no puede suceder más de esa forma, y hay que hacer un tratamiento. Bueno, hemos terminado también la clase de sangre,